el poder desatado. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de cumplir algo que Dios te pidió? Que tú dices, lo que Dios me está pidiendo es muy grande, es demasiado impactador, no creo que tenga la posibilidad, el conocimiento o la habilidad para hacerlo. Te cuento que de esa misma manera se sentían los discípulos cuando Jesús le habló de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús le dijo, lleven este evangelio hasta los confines de la tierra. Esto me llama mucho la atención porque mire, cuando Dios te invita a hacer algo, siempre va a ser más grande de tus habilidades. Siempre te va a retar en fe y en crecimiento. Pero aunque Dios te pida algo que tú no puedas hacer, tú puedes tener la tranquilidad, la garantía y la certeza que Jesús no solo da la misión, Él también da el poder para cumplirla. Jesús no solamente te va a dar y te va a dar un plan grande, un plan poderoso, un plan más grande que tú, pero Él también te va a dar el poder para cumplirlo, para llevarlo a cabo. Cuando Jesús invita a los discípulos a ir a predicar allá más antes de Pentecostés, los discípulos no habían salido de su vecindad. Los discípulos quizás no habían llegado a una frontera más allá de lo que ellos conocían. Y Jesús le dice, lleven este evangelio, esta noticia, hasta los confines de la tierra. Pero hay algo poderoso en todo esto, es que cuando vino el Espíritu Santo, este grupo de hombres comunes y corrientes se convirtieron en embajadores del cielo, cruzando los imperios, los límites, las fronteras, y llegaron hasta lo más lejos que ellos podían imaginar. De la misma manera, cuando Dios te invita a ti, tú puedes ser que diga, pero yo no puedo, yo no sé, soy tímido, no sé hablar. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba antes de ser pastor es cómo los pastores lo hacen. Todos los domingos un mensaje diferente. ¿Cómo ellos pueden crear y traer un mensaje de reflexión a la vida de alguien todos los domingos? ¿Usted no se ha preguntado eso? Y es que el Espíritu Santo te da la capacidad. Porque cuando el Espíritu Santo llega, recibes poder, recibes habilidad, se va la timidez y esto se convierte en valentía. Es por eso que usted puede ver una persona y dice, pero yo nunca me imaginé que esta persona iba a ser el tipo de persona. Yo tengo un primo que ahora es pastor en República Dominicana y él es un poquito más joven que yo y él era más callado y más tímido que yo. Y cuando yo lo veo predicar ahora, yo digo, wow, qué poderoso. Porque el Espíritu Santo te va a dar poder. Y cuando hablo de poder, te va a dar habilidad, te va a llenar de una virtud que tú no tenías y que tú no podías. El poder del Espíritu Santo es como una lámpara. Que tú puedes tener una lámpara en tu habitación, pero si esta lámpara no está conectada, no hay luz. Pero cuando se conecta esta lámpara a la fuente, la luz alumbra. Se convierte en una guía, se convierte en el lugar para guiarte, para que puedas ver hacia dónde vas, hacia dónde debes de caminar. Así que el Espíritu Santo Pentecostés empoderó a la iglesia para cumplir la misión mediante la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, cuando yo digo empoderó la iglesia, estoy hablando de ti.
Porque nosotros somos la iglesia. Este edificio es un edificio solamente. Tú y yo somos la iglesia. Así que el Espíritu Santo habita en ti. Tú tienes todo el poder para hacer lo que Dios te ha asignado a hacer. Así que nunca puedes decir yo no puedo, yo no sé, no tengo la capacidad. Porque si Dios te llama, Él te va a capacitar. Si Dios te escoge, Él va a depositar en ti todo lo que tú necesitas para llevar a cabo la misión. Así que antes lo que era temor se convirtió en un testimonio viviente a través de los discípulos. Lo que era antes inseguridad se convirtió en valentía. Aquel hombre que se escondió y que una vez maldijo a Jesús, hoy después de Pentecostés se levanta a predicar en público y a decir: Jesús que ustedes mataron fue el Hijo de Dios que vino para salvar a la humanidad del pecado y de la gente. Así que tú y yo tenemos que tener esto muy claro, que el Espíritu Santo vino para bendecir nuestra vida. Así que la primera cosa que debes de saber es que esto fue una promesa de poder, que convirtió a hombres ordinarios en hombre extraordinario, que convirtió a pecadores en personas que salían ahora a hablar en público, que convirtió a personas comunes y corrientes en gente que cambiaron la historia. Lucas 24:49 dice: ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como lo prometí, pero quédense allí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene de poder del cielo. Cuando usted lee el texto, cuando usted mira la historia de los discípulos, le dijo Jesús que salieran corriendo a cumplir la misión antes de que ellos habían recibido el poder. No, Él le dijo: esperen. Él los llamó a esperar la promesa, a esperar el tiempo, a esperar que la presencia de Dios viniera a ellos y les llenara. Mire, tener propósito solo no basta. Tener propósito solo no basta. También se necesita el poder de Dios para cumplirlo. Es aquí donde encontramos la primera y gran verdad acerca de la enseñanza de Pentecostés. ¿Cuál es la primera enseñanza de Pentecostés? Y es que antes de usted ser enviado, antes de usted ser testigo, antes de usted transformar el mundo, necesitamos recibir el poder del cielo. Antes de usted abrir la boca, usted tiene que ser lleno, investido por el Espíritu Santo para usted tener la capacidad de hacerlo. Cuando yo pienso en esperar ese momento, yo me recuerdo el inicio de mi llamado. Porque viene una virtud sobrenatural sobre nosotros cuando Dios nos llama, nos escoge para una misión específica. Cuando Dios dice: tengo algo específico para tú llevar a cabo, Dios va a llenarte de su presencia. Dios va a llenarte de su poder. ¿Usted sabe cuántos mensajes yo había predicado antes de ser pastor? Yo creo que 2, y fueron en el culto de niños. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos capacita, Él nos equipa, Él nos da el poder, la autoridad para pararnos, para testificar acerca de su grandeza. Y es por eso que es tan importante que tú y yo tengamos en nosotros y seamos guiados por el Espíritu Santo en todo lo que vayamos a hacer. Así que Jesús le dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Esperen en Jerusalén. ¿Por qué tenemos que esperar hasta ser llenos? Porque el propósito sin poder es una carga imposible. Porque la misión sin el Espíritu es un acto vacío.
Por más que quieras hacerlo solo, no vas a poder. Por más que intentes lograrlo solo, no vas a poder. Hay algo que nosotros como cristianos muchas veces ignoramos, y es que el Espíritu Santo habita en nosotros. La Biblia los describe como el paracleto, como la amuleta que nosotros necesitamos. Y me llama mucho la atención porque hablar de paracleto, hablar de esas muletas que nos ayuda el Consolador, nos dice también que todos nosotros ante Dios somos cojos, somos inválidos, somos incapaces, no tenemos la habilidad de hacerlo. Toda esa virtud que tú recibes en tu trabajo, en lo que tú haces, es porque la presencia de Dios está en ti. Hay una gracia depositada en ti cuando el Espíritu Santo mora en ti. Mire, cuando usted se convierte, se convierte en una persona hasta más elegante. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Una persona más atractiva. Hay una historia de un gran pintor que dijo que una vez él estaba buscando dos personas para dibujar la imagen de Jesús. Entonces él necesitaba una persona elegante, una persona atractiva. Y dice que mientras él estuvo buscando, él se encontró la persona correcta. Y esta persona fue y él la dibujó muy elegante, y para tratar de describir a Jesús. Y después él dice que terminó esa obra y dijo: ahora quiero dibujar a Judas. Y como usted sabe, el mal y el bien siempre uno lo pintan bonito y el otro feo. Dice que él buscó por mucho tiempo y que después de unos cuantos años de buscar, encontró la persona correcta tirada en una calle. Y cuando se encuentra esa persona, le dice: estoy buscando a alguien para dibujar la persona de Judas y creo que tú eres la persona correcta. Mientras este hombre está dibujando supuestamente la imagen de Judas, esta persona comienza a llorar y comienza a salirle lágrimas de su rostro. Y el pintor le pregunta: ¿por qué lloras? Y él le dice: porque yo fui la misma persona que antes estuvo aquí. Y él le dice: ¿cómo así? Dice: hace unos años atrás yo fui la persona que tú buscaste para dibujar a Jesús, pero ahora estoy haciendo el papel de Judas. Y el pintor le pregunta: ¿qué fue lo que cambió? Y él le dijo: todo cambió. Lo que cambió fue que antes yo era cristiano, yo era una persona de fe, pero me aparté y me fui al mundo y el pecado me destruyó. Tener el Espíritu Santo en nosotros es importante. Tener el Espíritu Santo en nosotros nos da virtud, nos da una gracia, nos da un brillo. Pone en nosotros algo que para el mundo es atractivo. Y te voy a decir algo más, especialmente para los jóvenes que están aquí, que se creen superestrellas. Apartarte del Señor es perder esa gracia. Apartarte del Señor es perder esa virtud, esa hermosura que Dios deposita en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el mundo te ve, tú como una persona que tiene el Espíritu Santo, tú te conviertes en alguien atractivo. Alguien que el mundo va a decir: eres linda, eres elegante, eres dotado, eres capacitado. Porque lo que tú tienes al mundo siempre le va a parecer atractivo. Pero esa luz que brilla en ti es Cristo, es la presencia de Dios. Tú tienes un compañero, mira, que va contigo en todo momento. Que cuando tú estás triste, Él te consuela. Que cuando estás desanimado, Él te levanta. Que cuando tú te sientes que no quieres seguir más, Él te da la fuerza. Eso es lo que sucedió en Pentecostés. Eso fue la promesa del Espíritu Santo para nosotros.
Así que tenemos que tener esto muy claro. A mí me llama mucho la atención que cuando hablamos de poder, la palabra que se usa del griego es dynamas o dinamita al español, o dinamo. Esto no se refiere a un poder ordinario, ni a una fuerza humana, ni a una habilidad aprendida. Cuando hablamos de poder que recibimos del Espíritu Santo, eso no es algo ordinario. Es algo que te convierte en persona extraordinaria. Dínamos describe una fuerza sobrenatural, una capacidad divina, un poder desatado para hacer lo imposible. Pero lo que más me gusta de esta palabra dínamo o dinamos o como usted lo quiera decir, es que cuando lo miramos en el contexto bíblico, cuando Jesús dijo recibiráis poder, Él estaba hablando del poder que le hizo el universo. Él estaba hablando del poder que hizo a resucitar a Jesús de los muertos. Él estaba hablando de un poder para romper cadenas, para libertar al cautivo, para restaurar al que está quebrantado. Jesús nos ha dado poder para bendecir al mundo y para traer esperanza. Recibiráis poder. Seréis revestidos de una fuerza de Dios mismo. Este es el poder que Jesucristo nos habla y nos enseña y nos prometió. Pero ojo, hay que tener algo muy claro en todo esto. Y es que este poder no es para espectáculo ni para la autoproclamación. Sí, porque ahora con las redes sociales usted ve gente queriendo hacer una demostración de poder. Ya no quieren predicar a Cristo, ya no quieren hablar del poder que hay en el mensaje salvador de Cristo. Ellos quieren hablar de ellos. Ellos quieren decir ahora, y como que de película, una línea imaginaria ahí, el que cruce se cae. ¿En qué bendice eso a una gente? ¿Cómo puede esto salvar a alguien? El día de ayer le conté, fui a la piscina. Y antes de darme el primer chapuzón, tirarme al agua, me encontré con un joven. Él me pregunta, ¿eres brasileño? Yo le digo, no, mi esposa sí. Y él comienza a hablarme de que él va a ir a un viaje misionero. Y comienza a decirme de que él va a un viaje misionero. Después él me dice, y yo le digo, ¿con qué iglesia? ¿Vas a la iglesia? Sí. Y me dice, soy de la iglesia de los mormones. Bueno, ya usted sabe. Yo voy a comenzar a hacer preguntas. Y el joven comienza a decirme, a contarme sus historias. Y él mismo él se puso enfrente. Y él dijo, yo sé que muchas personas critican a los mormones por esto y por lo otro. Y yo le digo, cuéntame acerca de ellos. Él en ningún momento sabía que yo era pastor. Y él comienza a contarme, comienza a decirme las cosas y las promesas. Me comienza a decirme, yo voy a un viaje misionero para invitar a ir a la gente a la iglesia, para que la gente conozca de nuestra organización. Y yo lo detuve y le dije, ahí está el primer problema. El mensaje del evangelio no es para que la gente venga a la iglesia. Y yo le pregunto, ¿qué pasa si esa persona no puede ir a la iglesia? Oh, sí, podemos también hablarle. Y él cambiaba de tema y yo le decía, el mensaje del evangelio es predicar a Cristo. Y aunque la gente no vaya a la iglesia, que la gente se salve. Después él me dice, no, porque y comenzó a hablarme de la salvación. Me dijo que para aquellos que le gustan estas curiosidades, yo aprendí más con él que toda la lectura que yo había hecho de los mormones. Me dijo que ellos bautizan a sus muertos. Me dijo que Dios quiere que todo el mundo se salve. Y yo le dije, es verdad que todo el mundo se salve. Y él después me dijo, sí, pero lo que yo te quiero decir es que la gente no se va a perder, no va a ir al infierno.
Y yo le pregunté a él, entonces, ¿cuál es el propósito de tu predicar y de que Cristo había muerto en la cruz? Porque si no vamos para el infierno, pues vamos a cerrar esto y vamos a una fiesta y a gozar la vida. Yo le hablaba de esta manera y él mismo comenzó a confundirse en sus respuestas. Y yo le dije a él, ¿sabes lo que tienes que hacer? Una vez más sentarte y evaluar lo que tú crees. Porque yo le decía, yo mismo tuve que hacer eso un día. Preguntar, cuestionar mi fe. Si realmente esto es lo que yo ando buscando, si realmente esto es la verdad. Eso es el trabajo de nosotros, predicar a Cristo, no hacer una demostración de poder. Es que en todo mensaje que nosotros proclamemos, Cristo sea exaltado, Cristo sea alabado, Cristo sea glorificado. Hace 2 semanas atrás, las últimas 2 semanas en el estudio bíblico, estuvimos haciendo eso. Vamos a contar nuestra historia. Y una de las cosas que le enseñábamos a la clase es que tu testimonio es historia, pero tu historia no es acerca de ti. Tu historia es acerca de lo que Cristo hizo en tu vida. Porque si tú te pasas 15, 10 minutos hablándole a una persona de lo grande que tú has sido y no resaltas a Cristo, tú debes de menguar y Él debe de crecer. Tú debes de hablar más de Cristo y menos de ti. Ese es el poder del evangelio que transforma, que cambia, que liberta y que trae esperanza al mundo. Así que no estamos llamados a vanagloriarnos en el poder que ahora ha sido depositado. Tenemos que entender que hemos recibido poder para ser testigos, para predicar con valentía, para cumplir la misión que Dios ha depositado en nosotros. La pregunta de este día para ti es esta: ¿estás tratando de cumplir el propósito con el poder de Dios o con tus propias fuerzas? Y esa es una pregunta en la que debemos de meditar todos nosotros. Porque muchas veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas y tenemos que aprender a confiar en el poder del Espíritu Santo que nos capacita, que nos ayuda, que nos da fuerza. Así que Jesús le había dicho a estos discípulos: esperen la promesa y recibirán poder. Pero la promesa no fue el fin de esto, sino fue el inicio, sino fue la antesala de lo que vendría. Porque nuestro Dios no hace promesa para dejarla en el aire. Nuestro Dios no es un político. Lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Debemos de creerlo, debemos de esperar. Y si Dios te dijo que Él lo iba a hacer, Él lo va a hacer. No en el tiempo que tú quieras, sino en el tiempo perfecto de Él. Así que cuando se cumplió el tiempo de la promesa, el cielo no se quedó en silencio. Dios no se quedó de brazos cruzados. Lo que Dios había reservado para los discípulos en Pentecostés llegó. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo a ti? Que cuando llegue el momento de tu bendición, que cuando llegue el momento de la que Dios ha declarado para tu vida, el poder de Dios se va a manifestar y tú serás bendecido. Y eso fue lo que sucedió. La segunda cosa es que el poder se manifestó. El poder se manifestó. Y en Hechos capítulo 2 y 3 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta palabra sentado nos dice aquí que ellos estaban esperando. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Cuando llegó Pentecostés, Dios no se manifestó en silencio ni de una forma tibia. Su llegada fue clara de que Él había llegado. El estruendo, el fuego, el viento, fue un mover del Espíritu que era evidente de que la presencia de Dios se estaba en medio de los discípulos. Estas 3 manifestaciones del fuego, del viento, nos dice a nosotros que el Espíritu vino para transformar,
para empoderar, para llenarnos, para equiparnos, para prepararnos, para llevarnos a un lugar donde nosotros no podemos ir nosotros solos. Tú tienes que tener esto bien claro, que hay un lugar donde tú vas a necesitar la compañía del Espíritu. Que hay batallas que no vas a poder vencer tú sola o tú solo. Que tienes que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Tienes que pedirle la ayuda. Tienes que pedirle el consuelo. Tienes que pedirle la paz. Señor, dame la paz que mi alma necesita. A pesar de la incertidumbre del mundo, a pesar de los problemas. La tercera cosa que debemos de ver es que la reversión de Babel. Cuando hablo de la reversión de Babel, te cuento de la historia que nos presenta Génesis capítulo 11. Y Génesis capítulo 11 habla de la historia o la torre de Babel, donde el hombre, después de que del diluvio, decide unirse una vez más y decir: vamos a construir una torre tan alta por si acaso vuelve a llover. Y el hombre se llenó de orgullo, porque decía: no necesitamos a Dios, no necesitamos que Dios una vez más nos haga una arca. Y en esa historia de Génesis 11, Dios desciende y confunde las lenguas, o comienza ahí donde salen los diferentes idiomas, y los hombres se esparcen por toda la tierra. Pero en Pentecostés Dios no descendió para traer división, sino para traer transformación. En la torre de Babel Dios descendió para traer separación, división, porque el hombre se había unido y se había llenado de orgullo. Pero en Pentecostés Dios descendió para empoderar al hombre, para empoderar a la iglesia, para darle la autoridad a la iglesia, para que podamos llevar el mensaje con dinamismo, con poder y con autoridad ante el mundo. En Pentecostés el Espíritu trajo claridad y no confusión. El Espíritu trajo entendimiento. Y Hechos 2:11 dice que habían creyentes árabes que oían hablar en nuestras lenguas y quedaban maravillados. Eso es lo que debe de suceder en el Evangelio cuando tú y yo predicamos. Debemos de experimentar, o la gente debe experimentar, el mensaje glorioso del Evangelio. Las buenas noticias. La gente debe ser maravillada sabiendo de que ahora hay un mensaje de salvación. Que todos íbamos camino al infierno. Que todos éramos cojos, que necesitábamos la ayuda de Dios, y que Dios vino al mundo para darnos salvación. Cuando hablamos del Evangelio debemos de hablar de esperanza, no de condenación. Debemos de hablar de salvación, no de perdición. ¿Por qué? Porque Dios vino a darnos la buena noticia de que ahora hay vida y salvación para todo el que cree. Y eso fue lo que yo le dije al joven en el día de ayer. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el Evangelio, el cristianismo? Que ya no hay que hacer cosas extras. Que si crees en Jesús y lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. Y él me decía: no, pero ¿tú no crees que después de Jesús Dios no iba a seguir enviando profetas como hizo en el Antiguo Testamento? Y yo le volví a decir: ya no es necesario. ¿Sabes? Y yo le dije a él: ¿sabes lo que Jesucristo dijo cuando estaba colgando de la cruz? Y yo se lo dije, estaban hablando en inglés. Yo le dije: it is finished. Todo ha terminado. Consumado es. Ya yo no necesito un profeta más. Ya yo no necesito agregarle más cosas a esa salvación. Solamente yo le decía, solamente tienes que creer en Cristo, que Cristo te da la vida, te salva, te perdona, te limpia y te restaura.
Esa es la gran tribulación y el dolor de cabeza de muchas religiones allá afuera, separadas del cristianismo. Porque ellos dicen, es Jesús más las tradiciones, las costumbres, las normas. Pero cuando tú conoces a Cristo, tú entiendes de que lo que tú haces es el resultado de que ya Él vive en ti. De que no tienes que hacer para ser salvo. Ahora haces porque ya eres salvo. Porque ya Cristo vive en ti. Ahora tú vives una vida en santidad. Porque ya Cristo vive en ti, tú predicas con poder. Porque ya Cristo vive en ti, tú puedes ahora caminar y ser libre. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que vino Pentecostés, a darnos la valentía de predicar. Porque Pentecostés no fue un espectáculo para asombrar las multitudes. Fue una capacitación celestial para transformar al mundo. ¿Sabes por qué me sonrío? Porque el Espíritu Santo vino y tú tienes el poder para transformar el mundo. Tú tienes el poder para transformar al mundo. Y yo sé que hay algunos de ustedes que están buscando señal ahora mismo con eso que yo acabo de decir. ¿Cómo así, pastor, que yo tengo? Tú tienes el poder para transformar al mundo. Porque mira, cuando nosotros hablamos de mundo, muchas veces nosotros pensamos que yo tengo que cambiar el mundo entero en todas las naciones. No, tu comunidad, tu gente, tu familia. Ese es tu mundo. Y Dios te da la oportunidad para transformarlo. Para transformar a ese familiar, a ese amigo, a ese hermano, a esa hermana, a ese tío. Transformar al mundo implica, yo voy a compartirle a Cristo a mi familiar para que su vida cambie. El propósito del poder, punto 4, es de que seamos testigos. Hechos 1:8. El poder no es para vanagloriarse, sino para predicar, para ser testigo. El poder del Espíritu Santo no fue dado para espectáculos, ni para producir emociones. Fue dado para un propósito eterno y que seamos testigos. No se trata de que yo te dé un mensaje y hable a tus emociones y tú llores y wow, me hizo llorar el pastor. Pero si tú lloras y no hay cambio, no hay transformación, solamente fue un momento emotivo. Y tristemente tengo que hacer un paréntesis y una pausa aquí y hablarte de esto. Que mucho del evangelio que se predica hoy allá afuera es un mensaje almático a las emociones. Pero después vuelven a su casa y siguen pecando, siguen viviendo una vida apartada, siguen viviendo una vida de confusión, siguen viviendo una vida de tristeza. Pero nosotros fuimos llamados a ser testigos. Y sabes, esta palabra testigo es del hebreo mártires. La palabra mártires es una persona que vive una vida proclamando el evangelio. Es uno que vive convencido de la verdad de Cristo al punto de que no es silenciado por el miedo. La palabra mártir es lo que significa es estar dispuesto a sellar tu testimonio, incluso con tu sacrificio y si es necesario hasta la muerte. La palabra mártir es cuando Jesucristo dijo, y me seréis testigos. Él me diciendo, y me van a ser mártires. Ustedes tienen que estar dispuestos a morir con tal de que este evangelio sea predicado. Si le cuesta la vida, si le cuesta cambio, si les cuesta rendirlo todo, tienen que estar dispuestos. Me seréis testigo. ¿Quieres cambiar al mundo? Tienes que estar dispuesto a morir. Jesucristo fue claro en su mensaje.
Él dijo, si quieres ser mi discípulo, mi testigo, debes de dejar tu manera egoísta de vivir. Debes de estar dispuesto a renunciar a todo lo que te rodea, incluso hasta tu propia vida. Porque el que trata de salvarse a sí mismo la perderá, mas el que la pierde en mí la ganará, dice el Señor. Tenemos que ser testigos. Y esto no es un título, es un llamado a vivir la verdad de Cristo a través de nosotros, a través de su palabra, en acción y en la manera en la que nos comportamos. Una pregunta: ¿estás viviendo como testigo? Cuando la gente te ve a Cristo a través de ti. El propósito del poder fue esto: para que seamos testigos, para que la gente vea a Cristo, para que a través de nuestras acciones demos testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que Cristo está en nosotros. Quizás a lo mejor te pudiera estar preguntando: ¿cómo podría yo ser testigo si soy una persona débil? Si tengo miedo, si no conozco mucho. Y me alegra que hayas hecho esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios nunca busca perfección, busca rendición. Dios no busca personas perfectas. Él busca personas dispuestas. Él no busca perfección, Él busca rendición. Si tú te rindes ante Él, si tú vienes y entregas tu vida a Él, Él va a hacer cosas grandes a través de ti. Pero tienes que estar dispuesto a rendirlo todo ante Él. El Espíritu Santo no escoge a los fuertes, sino que fortalece a los rendidos, a los que se humillan, a los que se entregan a Él. Esos que dicen: no soy fuerte, pero el Espíritu Santo va a venir y te va a fortalecer, te va a dar la habilidad para hacerlo y para llevar el mensaje de salvación. El punto 5 es que la realidad práctica, y es que la debilidad se encuentra con el poder. Cuando dices soy débil, no sé, no puedo, soy imperfecto, es que tu debilidad se encuentra con el poder. Tu inseguridad, tus limitaciones, tus miedos no te descalifican. Son la plataforma perfecta para que el Espíritu Santo obre en ti. Segunda de Corintios 12:10 dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo habla acerca de ser débil, la definición del griego original es lo que dice: una persona frágil, necesitada de ayuda, de propósito, que reconoce que no tiene los recursos. Pero él dice: cuando yo me siento así, yo puedo mirar al cielo y entender que soy fuerte. Porque la palabra fuerte dice es poderosa, capacitado de la fortaleza de Dios para llevar a cabo la misión. Y no es que tú seas débil o que la debilidad sea una virtud, mas es el lugar donde el Espíritu Santo, donde el poder de Dios te perfecciona. En el momento que dice: Señor, yo no sé. En el momento que recibes el llamado al ministerio, dice: Señor, pero yo nunca he predicado. Él dice: tranquilo, yo te voy a enseñar. En el momento que reconoces lo que te hace falta para llevar a cabo la misión, es que el Espíritu Santo viene y te dice: sabes, estabas esperando que reconocieras que no puedes solo. ¿A ti no te ha pasado eso? Que en el momento que te dice: ya yo no voy a bregar con esto, ya yo no lo voy a aconsejar más, y usted dice que molesto, voy a entregar ese hijo a Dios, esa hija, ese esposo, estoy cansado.
Es en el perfecto momento donde Dios dice, pero eso era lo que yo estaba esperando. ¿Qué es eso que te hace débil? Que te dice, que te recuerda tu pasado. ¿Qué es eso que te dice, yo no, por esta razón yo no puedo? Por esta razón yo no voy, yo no hago, yo no participo. ¿Qué es eso que te roba el gozo y la alegría? ¿Sabes lo que el Espíritu Santo te dice hoy? Entrégamelo. Let me deal with it. Déjame yo tratar con ello. Una de las grandes verdades que yo tuve que aprender muy temprano era que yo no tenía el poder para cambiar a la gente. Yo no tengo el poder para cambiarlo. Pastor, pero dígale algo. Yo no tengo el poder para cambiar a nadie. Y ese no es el evangelio del que Cristo habla cuando nos dice, van a ser testigos y van a ir hasta los confines de la tierra. Ese no es el evangelio de cambiar a la gente a nuestras fuerzas. Es a través del poder de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo obrando en las personas. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es que trae convicción de pecado en la gente. Conviértete al Señor. Hay muchas personas que dicen, pastor, ¿y por qué usted no invita a los nuevos convertidos a pasar al frente? Porque una conversión no es un acto de que yo pase al frente. Es un acto de que en mi corazón yo escogí no pecar más. Es una convicción de que en mi corazón yo decidí, yo voy a creer en Jesús y yo voy a vivir una vida que honre a Él. Porque si soy su hijo, debo de vivir como tal, como un hijo que agrada a su padre. Una conversión se trata de que tú reconozcas que eres pecador, que has fallado y que vengas ante Él y digas, sabes, aunque nadie me esté mirando, aunque mis padres no estén cerca, aunque el pastor no me vea, yo he escogido no vivir y seguir pecando. El Espíritu Santo nos da la fuerza y Él dice, diga, el débil fuerte soy. Diga, el débil fuerte soy. Si has fallado, levántate. El Espíritu Santo te levanta. Si has tropezado y ha caído al cielo, ¿sabes algo? Todos tropezamos y nos caemos. Pero la vida cristiana, la vida de santidad, es de aquel que tropieza, cae, mira al cielo y dice, Señor, te fallé. Y se levanta y dice, perdóname, límpiame, vuelvo a ti. Y comienza a caminar una vez más. Aunque seas débil, Dios te ama. Aunque te hayas ensuciado, Dios te limpia. Esa es la historia del evangelio. Esa es la historia del hijo pródigo. Él estaba entre los cerdos. Porque esta es la parte que nosotros omitimos de la historia del hijo pródigo. Él estaba entre los cerdos. Él no tenía amigo. ¿Usted se imagina del mal olor que esa persona debía de tener? Incluso si usted lee la historia, el papá cuando lo ve le dice, báñelo, cámbiale de ropa. Así es como todos llegamos a Cristo. Maloliento, destrozado, sucio. Llegamos todo de una manera destrozada, pero ¿sabes algo? Él nos levanta. Él nos perdona. Él nos restaura. Y yo siempre digo esto, nunca debemos de olvidarnos de donde Dios nos sacó. Somos una historia que va cambiante, que va cambiando. Hablábamos de los testimonios y decía, son muchos los testimonios.
Porque en cada jornada, en cada temporada de nuestra vida se escribe un capítulo nuevo de lo que Dios hizo antes, de lo que Dios está haciendo ahora. Diga el débil fuerte soy. Aquel que se siente débil en el espíritu puede ser renovado. Porque la verdadera fuerza no viene de nosotros. Debemos de entender de que no se trata de nosotros, de que no vamos a poder con nuestra fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino, o Pentecostés no fue un espectáculo para admirar. Fue un derramamiento de poder para transformar. El Espíritu Santo no vino para que lo contemples. Vino para que lo experimentes. Esta es la verdad central de este mensaje y de lo que estamos tratando de enseñar en el día de hoy. Y que el propósito del poder es que lo recibas, es que lo vivas, es que lo uses para glorificar a Dios. Fuiste lleno de poder para usarlo. Debes de llenarte de valentía y decir, yo necesito poner en práctica. Todos nosotros tenemos algo que ofrecer. Todos nosotros podemos ser usados por Dios de una manera o de otra. Un día usted tiene que levantarse con valentía y decir, yo quiero que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer en mi vida. Y hasta que usted no vea la manifestación de eso, usted no debe de detenerse, seguir buscando la presencia de Dios. En la iglesia donde yo crecí, llegó un momento donde yo le dije a mi esposa, si no nos vamos a perder. Y puede ser que nos terminemos en el mundo. Estábamos fríos. Estábamos desanimados. Pero no nos queríamos ir de la iglesia donde estábamos. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba toda nuestra familia. Era todo lo que conocíamos. Pero en mí había una hambre y una necesidad que decía, tiene que ver algo más. Dios ha dicho más. Y nosotros no nos fuimos por la puerta de atrás. Hay que resaltar esto, pastor. Que hay gente que se van y usted no sabe que se fueron. Hasta que viene un hermano y le dice, se fue. Pero nosotros nos sentamos con los pastores y le dijimos, no nos funciona. Habían otros detalles de la política que estaban sucediendo y había un grupo de fariseos que estaba haciendo un complot para crucificar al pastor y no queremos ser partícipe de eso. Tengo que decir la historia como es, para que usted no crea. Yo me fui porque nos quisimos ir, pero nos fuimos. Cuando nos fuimos a una iglesia que estaba casi a una hora a una hora de nuestra casa. Comenzamos a congregarnos ahí. Y Dios comenzó a poner ese deseo de buscar más de su presencia. Y en esa historia de soledad, lejos de nuestra gente, donde ya no éramos partícipes de los cumpleaños ni de la fiesta, porque Dios no había por alguna razón u otra aislado. Mi esposa y yo decidimos buscar la presencia de Dios. Porque usted puede hacer dos cosas. El día que usted se sienta solo, usted puede deprimirse o decirle, Espíritu Santo, ayúdame. El día que usted se sienta solo y desanimado, usted puede ponerse a llorar o ponerse a alabar al Señor. Nosotros escogimos buscar la presencia del Señor. Y ahí fue donde nosotros experimentamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. A lo que muchos hoy quizás le hacen un chiste, eso de hablar en lengua es un escándalo, es un acto, es un show. Yo recuerdo que una noche, buscando al Señor en oración,
Nos levantamos temprano, me levanté temprano y comencé a buscar a Dios de madrugada. Yo necesitaba un cambio. Yo necesitaba la presencia de Dios. Y fue ahí donde una noche, en medio de la oración, y miren qué interesante, yo tengo que hacer un paréntesis, la historia es larga, estoy tratando de resumirla. La iglesia donde yo estaba no era muy pro la gente hablar en lengua. Yo estaba en el seminario y la gente siempre decía, no, porque la gente, los pentecostales siempre viven hablando en lengua. Yo nunca había hablado en lengua y era una iglesia pentecostal, pero me molestaba. Porque yo creo en el fuego del Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo de la manifestación del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que una noche buscando al Señor en oración, yo comienzo a hablar en lengua. Y yo siempre digo esta parte porque a mí me da risa siempre. Y cuando yo comencé a hablar en lengua, yo comencé a preguntarme, ¿me estaré yo volviendo loco? Y yo decía, déjame ver si yo puedo parar de hablar. Y yo paraba. Y comencé a experimentar algo sobrenatural de Dios. Algo que me llenó de pasión por el Evangelio. Algo que me cambió la vida. Al punto que yo le dije a mi esposa, yo estoy listo para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a buscar la presencia de Dios, cueste lo que cueste. En vez de desanimarnos, de irnos, de apartarnos, de enfriarnos, es buscarnos, meternos a la presencia del Espíritu Santo. Meternos con Dios, buscar la presencia de Dios, esperar que el poder de Dios nos invierta de poder, nos capacite para nosotros llevar a cabo la misión. Tenemos que dejar de estar tratando de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y decirle, Espíritu Santo, de ahora en adelante yo voy a hacerlo, pero lo voy a hacer contigo. Yo voy a ir contigo, yo voy a hablar a través del poder que tú me has dado y para glorificar y para salvación de la gente. Tenemos que vivir el Espíritu Santo todos los días. Y vivir el Espíritu Santo todos los días es compartirle a la gente de la salvación, del amor de Dios, del perdón, de la libertad que podemos experimentar en Él. El Espíritu Santo vino para darnos la fuerza. Pero hay personas que dicen, no, eso es como ya eso no es para esta generación. Sigue siendo para esta generación. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos de su fuerza. Necesitamos buscarlo. Necesitamos irnos de rodillas y decirle, Señor, lléname con tu poder. Necesito tu poder. Necesito buscarte. Necesito que me inviertas con tu poder para yo tener la valentía de hablar al mundo. Hay muchos que dirán, ¿qué es esto del Espíritu Santo? Ya esto pasó de moda. Nunca va a pasar de moda. Porque el Espíritu Santo es que nos capacita, nos fortalece, nos da habilidades. Mire, el Espíritu Santo es tomar cosas ordinarias y convertirlas en extraordinarias. Usted debe de anhelar la llenura del Espíritu Santo todos los días. Y mire, le voy a decir algo. Con 2 horas de un culto usted no la va a hacer. Por eso que muchas veces usted se va de aquí y el próximo domingo viene como quien dice seco. Porque usted necesita pasar tiempo en la presencia del Señor. En su palabra, en oración, buscar que el Espíritu Santo le llene. Necesitamos, si usted está en este negocio de fe y del Evangelio, usted necesita el Espíritu Santo. Necesitamos buscarle, llenarnos más de su presencia. Y serán testigos en todas las partes del mundo. Tenemos que entender y tenemos que decirle al Señor, Señor, ya yo no quiero ser más un espectador, quiero ser un embajador, uno que lleva el mensaje,
uno que predica el mensaje, uno que habla del amor. Usted y yo se nos ha entregado el mensaje de paz. La Biblia nos escribe como embajadores, como pacificadores. A usted y a mí se nos ha dado el mensaje de usted decirle a la gente, ¿sabes? Puedes reconciliarte con Dios.